38 minutos pasaron de las 11 de la mañana, continuamos con más información y en este caso para hablar de salud. Le vamos a dar la bienvenida al doctor, al neurólogo muy reconocido aquí en nuestro país, Alejandro Anderson, amigo de Radio 2 porque siempre lo tenemos presente, para hablar sobre un tema muy importante que se conmemoraba ayer, ¿no? 8 de noviembre, Día Internacional de la Dislexia. Y queremos saber, por supuesto, de qué estamos hablando cuando mencionamos este término. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Natalia? Gracias por invitarme. Y sí, la verdad que es importante informar, contarles qué es la dislexia, porque así colaboramos en lograr un mejor diagnóstico, porque es algo muy frecuente. Este trastorno del aprendizaje en realidad tiene que ver con una dificultad en la lectura. Tiene que ver con que uno tiene dificultad para identificar los sonidos del habla y relacionarlos con las letras y las palabras. Hay un problema en la decodificación. O sea, cuando uno habla, sí, el lenguaje está armado por fonemas, por sonidos, que son esas sílabas, por decirlo así, que nosotros escuchamos. El problema que tienen los pacientes y las pacientes con dislexia es que les cuesta relacionar el dibujito, el grafema, lo que uno anota, lo que uno escribe, con el sonido. Es interesante porque, por ejemplo, yo te puedo leer un texto y el paciente lo entiende perfectamente bien, pero yo le doy ese mismo texto y le digo, léelo y contame qué leíste. Y ahí tenemos los problemas. Es decir, en cierto sentido, cuando le entra por la vista que tiene que convertir el dibujito, ¿sí? El grafema en fonema, se traba y entonces, como tarda, como tiene dificultad, le cuesta comprender el todo. Si nosotros directamente le damos la misma información, pero que le entre por el oído, que ya viene como fonema directamente, no hay que convertir un grafema en un fonema, lo va a entender 100%, porque los pacientes que tienen dislexia tienen un muy buen cociente intelectual, no tienen en realidad un problema cognitivo, tienen un problema exclusivamente en el área del lenguaje. Bueno, la verdad de que esto por ahí uno creo de que no le presta atención o me va a corregir usted si es cierto o no, porque digamos de que es como que no es es algo que uno padece y se ve, ¿no? O sea, no es algo que lo podemos observar, digamos, fuera, como, no sé, digamos de que tenemos un tic nervioso o cosas así me refiero. No, además que vos pensás que estás hablando con alguien que no tiene problemas intelectuales, Claro. que no tiene problemas de la audición porque tiene buen oído, que no tiene problemas visuales porque tiene buena vista, y cuando vos ves un niño, una niña así, claro, esos problemas no se los ve porque no los tiene, y entonces a veces es difícil comprender o hacerse a la idea que tiene un problema específico del lenguaje, porque la verdad que sí, los signos de la dislexia son difíciles de reconocer. Y la verdad que los padres recién se pueden dar cuenta si son observadores cuando empieza la escuela, cuando empiezan las primeras señales tempranas de la existencia de este problema para el lenguaje. Bueno, doctor, ¿esto a partir de qué edad lo podemos ir viendo? ¿Hay una Y edad cuando toman específica? contexto, bueno, viste, en la salita, seguramente 4 años, viste, 3, 4 años, podés llegar a empezar a notar. También podés a veces notar que tardan un poquito en comenzar a hablar o que aprenden las palabras nuevas a un ritmo más lento, que le cuesta formar las palabras correctamente. Algunos invierten, ¿sí? Invierten las palabras o invierten las letras o invierten las sílabas y se confunden palabras que suenan parecido, pero que son distintas, o tienen problemas para recordar letras, números y colores, o dificultad para, por ejemplo, aprender determinadas canciones infantiles o jugar esos juegos que tienen rimas. Y bueno, la verdad que cuando se alcanza la edad escolar,
uno tiene que hacer el diagnóstico. Y es muy importante hacer el diagnóstico de manera precoz para poder brindarle tratamientos para que traten de compensar este problema. Bueno, datos curiosos, ¿no? De que por ahí alguien que está viendo dice, ah, pone atención y dice, creo que me habla a mí, ¿no? Puede pasar eso. Algo que a mí me gusta mucho contar, porque me encanta todo lo que es evolución, tienen que pensar que la escritura recién se inventó en el 4000 antes de Cristo. Antes el ser humano hablaba perfectamente, porque el Homo sapiens habla hace 100.000 y 200.000 años también, pero no tenía un lenguaje escrito. Eso es muy, 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 muy reciente. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro está preparado para un lenguaje oral. Pero cuando hace 4.000, bueno, 6.000 años, empezamos de a poquito, igual en esa época casi nadie escribía, pero de a poco se fue difundiendo esto, particularmente se hizo muy fuerte recién a partir de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, porque ahí se masificaron los libros, se hicieron mucho más baratos y pudo la gente acceder a los libros. Ahí realmente, que no es hace mucho, empezamos a leer y estudiar, no de la tradición oral, sino que empezamos a estudiar de lo que estaba escrito. Y el cerebro tiene que usar circuitos que tenía preparados para otra cosa, ¿sí? Tiene que usar circuitos para transformar el grafema, el dibujito, en un sonido. Y no todo el mundo lo puede hacer bien. Realmente el porcentaje de pacientes que tienen dislexia no es para nada despreciable. Se habla de cifras de 5%, de 7%, de 12%, depende cómo lo midan, ¿no? Con qué grado de sensibilidad, pero es un porcentaje importante de la población que tiene algún grado de dislexia. Doctor, ¿esto tiene cura o va avanzando o empeora, por así decirlo? No, no se trata de una patología degenerativa, no se trata de una patología progresiva. Yo te diría que los pacientes aprenden a compensarlo. Mejoran un poco, pero siempre en general tienen la dislexia. Y te repito, depende del grado, pero aprenden a compensarlo. Yo he tenido consultas con pacientes que son ingenieros, que estudiaron ingeniería y sin embargo, cuando van al cine y tienen películas con mucho diálogo y subtituladas, no alcanzan a leer el subtitulado. Y sin embargo, estudiaron y se recibieron de ingenieros. Así que el problema puede persistir en los adultos y no siempre se soluciona. Bueno, Doc, la verdad que es muy importante, ¿no? Abarcar estos temas que uno por ahí quizás se preocupa, ¿no? Y bueno, ahí usted recién mencionaba que no es, digamos, algo que se va deteriorando. Y creo que eso es lo bueno, teniendo en cuenta de que uno por ahí, con estos temas quizás neurológicos, por ahí uno se pone en alerta, ¿no? Lo digo como padre, como madre. Y mira, para los padres es muy importante que sepan que hay toda una serie de tratamientos que hace gente especializada en el tema dislexia. Hay un montón de ejercicios para que los pacientitos logren correlacionar ese dibujito que está escrito con el sonido que nos entra por el oído, o sea, el grafema con el fonema, la palabra escrita con la palabra oral. Es muy importante también que les lean a sus hijos, ¿sí? Y que hagan leer a sus hijos en voz alta, porque cuando uno lee y ellos leen, entra por el oído y uno tiene como un feedback y trata de correlacionar lo que no le ha salido naturalmente, que es el lenguaje escrito con el lenguaje oral. Porque básicamente la dislexia es eso, el problema que hay, el gap que hay a veces, o la dificultad en la correlación entre el lenguaje escrito y el lenguaje oral, porque la inteligencia de estos pacientes es muy buena, es normal. Bueno, Doc, la verdad de que algo más para ampliar sobre esta, ¿le decimos patología o no? ¿Cómo es que se lo, digamos, lo podemos decir?
¿Cuál Bueno, es el sí, nombre? yo entiendo que es un problema médico, que es Sí, una patología, no se trata de algo progresivo, claro. puede ser como un estilo de algo que heredaste y constitucional tuyo, pero de todos modos no es normal. Lo normal, digamos, es tener un buen procesamiento del lenguaje escrito, y de hecho que los pacientes que tienen este cuadro se les hacen tratamientos para que mejore su comprensión del lenguaje escrito, porque les genera problemas en la vida. Y en la medida que aparecen resonancias magnéticas de más definición, resonancias magnéticas ya ni siquiera de 3 Tesla, sino resonancias magnéticas de 7 Tesla o más, se empiezan a encontrar alteraciones o falencias en algunos circuitos o diferencias entre el cerebro de un paciente disléxico y de un paciente normal, como ocurre en un montón de otros cuadros. Bueno, Doc, la verdad que le agradecemos mucho de esta nota, la verdad que es muy importante llevar estos conocimientos, como siempre lo decimos, no todo es información y de lo que ocurre, sino también hablar de salud, creo que tiene mucha importancia y deja un lindo mensaje, ¿no? Porque a veces uno quizás le da como más importancia a lo que dicen en la tele, ¿no? Que prestar atención a lo que nuestro cuerpo está hablando o nos dice. ¿Qué hizo usted? Ayuda mucho esto. No, la difusión es fundamental y yo en lo que pongo hincapié es que tienen que tener en cuenta que la dislexia puede generar problemas si no la tratamos, porque como te trabas, te dificulta, aunque seas inteligente, te dificulta el aprendizaje. Aunque seas inteligente y tengas buena inteligencia social, te complica, te genera problemas sociales, y de adulto también te puede generar problemas. Por eso hay que tratar de compensarlo. Eso es muy importante. Y hay tratamientos, obviamente que hay tratamientos, hay maneras de diagnosticar precisamente diferentes tipos de dislexia. Hay cuestionarios, hay pruebas de visión, de audición, hay evaluaciones neuropsicológicas, hay pruebas de lectura y hay tratamientos con técnicas educativas. Los pacientes tienen que aprender a reconocer los sonidos más cortitos que componen las palabras, los fonemas que yo les decía. Tienen que entender que las letras y las cadenas de letras representan estos sonidos y palabras, la comprensión, y leer en voz alta. Para mí es muy importante leer en voz alta para desarrollar precisión, velocidad y expresión de la lectura. Y hay que tratar de acumular un vocabulario compuesto de palabras reconocidas y comprendidas para manejarlas más rápidamente. Tenés que tener como un acervo de un vocabulario que ya te lo conoces bien. Y después, bueno, a veces hay que tener un plan educativo individualizado y siempre hay que tener un tratamiento temprano. ¿Y qué pueden hacer los padres? Abordar el problema temprano, leer en voz alta, trabajar en la escuela con sus hijos y fomentar la lectura. Bueno, Doc, bueno, eso es fundamental, digamos, la lectura que por ahí está un poco, digamos, como que no le damos tanta importancia hoy en día, me refiero a los niños, ¿no? Porque hoy lamentablemente los niños, digamos que están más agarrados de la tecnología que de un libro. Sí, seguro, ahí la escritura perdió muchísimo, muchísimo, y la verdad que tanto la lectura como la escritura, que es la salida y al grafema, digamos, al lenguaje escrito, es importante también porque la motricidad, cuando vos estás escribiendo ma, pa y todos los diferentes fonemas, o sílabas, bueno, claramente te ayuda a procesarlos en tu cabeza y grabártelos. Bueno, Doc, le agradecemos mucho, ¿sí? Que tenga un lindo día, gracias por su participación y seguramente en días más vamos a estar tratando algún otro tema que tenga que ver, ¿no? Con lo que es de su especialidad, que es la neurología. Muchas gracias. Sí, lo que ustedes quieran, Natalia. Gracias por invitarme. Me ubican en mi Instagram, que es doctor con las 6 letras, Anderson con doble S, donde lo usamos como newsletter y allí subimos las notas. Así que les deseo que terminen muy bien el día. Gracias.